Tenemos en esta mañana la visita del abogado Víctor Sarmiento, del colectivo Ecuador Libertario, y vamos a conversar algunos temas. Primero le saludo al abogado Sarmiento, bienvenido aquí al medio, y yo le tendría que preguntar cómo así este colectivo Ecuador Libertario, qué es lo que busca y qué es lo que propone. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Clever, gracias por la apertura y un saludo cordial a la ciudadanía. Ecuador Libertario, como la palabra mismo lo dice, buscamos nosotros las libertades desde el marco jurídico. Nosotros pensamos que el Ecuador tiene que tener una constitución para los 18 millones de ecuatorianos y no así para sectores privilegiados que han venido gobernando el país o cogobernando el país y causando el caos en nombre de los derechos. Personas que simplemente han estado reclamando derechos desde hace más de 15 años, pero no han cumplido con sus responsabilidades. Nosotros pensamos que la libertad más grande de un ser humano, de un ciudadano ecuatoriano o de un ciudadano en el mundo, es cumplir primeramente con la responsabilidad. Es decir, libertad es sinónimo de responsabilidad. Ahora, ¿qué tan responsable es, pregunto, ¿no? Podríamos hablar del escenario de la clase política y el escenario del ciudadano en el que se desenvuelve. Consecuentemente, estamos frente a una consulta popular, a un referéndum, a una propuesta para que el país y la gente responda qué mismo queremos a futuro. Desde ese punto de vista, el colectivo que usted preside, ¿qué es lo que manifiesta o qué expectativas tienen con respecto justamente a esta cita del próximo 16 de noviembre? Bueno, la consulta popular, nosotros creemos que el presidente de la República, el joven presidente Daniel Noboa, que está recién 2 años, él realmente analiza la Constitución, que es el marco jurídico, y ve que es como una camisa de fuerza que no le permite gobernar, no le permite ejercer el poder de la forma como debería ejercer. Por ejemplo, en la parte económica, es una Constitución confiscatoria, que no da ningún tipo de garantía, mi querido Clever, a las inversiones privadas. Por poner un ejemplo, desde el 2008, que fue aprobada la Constitución correísta, el Ecuador ha perdido aproximadamente 20.000 millones de dólares en lo que es inversión privada extranjera. No hay inversión. No hay garantía para que el inversor venga al Ecuador y se pueda aquí invertir de forma libre. El inversionista dice, si yo meto mi capital al Ecuador, mi capital está en peligro o bien me confiscan. ¿Sí? El capital extranjero se está yendo a nuestro vecino del sur, que es del Perú. Perú tiene una constitución garantista que se hizo en el tiempo de Fujimori, en el año 93. Y que se mantiene. Y se mantiene, y nosotros vemos que el Perú viene creciendo, Clever, en promedio el 4% anual, mientras que el Ecuador ha crecido en promedio menos del 1% en la economía interna bruta. Es cuestión solamente de ver las cifras. El Perú el año anterior sumó en inversión extranjera cerca de 13.000 millones. El Ecuador no llega a los 280 millones, ¿no? Que es una cifra. ¿Y por qué cómo se puede hacer en este caso, Víctor, para que esa intromisión de sectores políticos no tengan esa incidencia y ese daño que le hacen a la posibilidad de que haya inversión nacional y extranjera? Precisamente esta consulta popular, mi querido Clever, que ha propuesto el presidente de la República, algunos aprovechándose de eso, de los sectores sociales, sectores privilegiados, sectores de izquierda, están por ahí mintiendo a la gente de que esta consulta popular es para darle un cheque en blanco al presidente de la República. De ninguna manera, esa es la mentira más grande, ¿no? Porque en una consulta popular, tanto el proponente como la oposición tienen el mismo derecho. ¿Quién dice que el proponente no puede perder la consulta popular? ¿No es cierto? Además, esta consulta popular, ¿para qué es? Para hacer el llamado a una asamblea constituyente. Luego de esta consulta popular viene otra elección, mi querido Clever. Claro, no es para mañana. Claro, no es para mañana, es un proceso donde el Ejecutivo va a poner sus candidatos a la Asamblea Constituyente, la RC5 va a poner también sus candidatos, entonces ya no hay ventaja o desventaja para nadie. A ver, pero allí, Víctor, no estamos cayendo posiblemente, si es que habrá que ver cómo es el reglamento. Primero hay que dar el primer paso el próximo 16, ¿no?
el segundo o el siguiente paso sería de todas maneras de ver cuál es el reglamento, quiénes podrían ir, ¿no? Porque a mí me da la impresión, no sé qué piensa usted, que si generamos que la nueva Constitución se haga, en el caso de que hagan el próximo 16 el sí, vayan los mismos de la Revolución Ciudadana, de ADN, es decir, de pronto vamos a tener un resultado que de pronto no va a ser muy halagador para los intereses de nuestro país. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, mi querido ¿Qué tal les iba a Paula Cabezas nuevamente? Mire, realmente sería penoso. ¿No? Sería penoso porque si la oposición desde ya ellos dicen no al llamamiento de la consulta popular, no a la constituyente, en el supuesto de que el Ejecutivo gane lo que es la consulta popular y toque instalar la Asamblea Constituyente y vayan los mismos que se están oponiendo, lo único que van a hacer es boicotear el proyecto de constitución que el Ecuador necesita para actuar en libertad. O sea, lo que van a ir es a boicotear únicamente y no aportar. Y no vamos a sacar absolutamente nada, sería una pérdida de tiempo, ¿no? Yo creo que si es que se reglamente, no sé qué piensa usted, me parece que sería importante de que ya, si son los partidos políticos los que van a promover sus candidatos para la constituyente, yo diría que haya un reglamento en el que no se permita que vayan actores políticos actuales, ¿no? Porque de pronto vamos a tener a Luisa González. ¿Qué beneficio podemos tener? No estoy descalificando, simplemente digo, yo hablo de los actores políticos y hablo de ADN o de cualquier organización política. O sea, me parecería que sería interesante que si son los partidos políticos los que promocionan candidatos, tengan como características que no hayan participado en las políticas en los últimos años y que evidentemente sean gente proba, gente con buen manejo académico, porque en caso contrario vamos a caer en lo mismo. ¿Qué le parece a usted? Ese es el peligro. Ese es el peligro, mi querido Clever, de respetar las reglas de la democracia, porque realmente la oposición, nosotros vemos en los últimos 8 años, desde que dejó el correísmo el poder, ha sido una oposición ciega, una oposición por oposición, una oposición tonta, sin propuestas. Nosotros vemos lo que le tocó enfrentar al expresidente Moreno, al expresidente Lasso. Lasso, en el ejercicio del poder, nosotros vemos que desde el primer día se unió la bancada de Pachacuti, que fue la segunda fuerza electoral en aquel entonces, el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y la RC5, y le hicieron una emboscada al presidente Lasso, oponiéndosele a todo. Bueno, siempre ha pasado eso. Sí. Acuérdese que a Luis Gutiérrez le pasó lo mismo. Y a los presidentes, por lo general, les ha sucedido eso de por tener gobernabilidad o gobernanza, han caído en ese tipo de comportamiento. Y han habido partidos, usted dice Pachacuti, Partido Socialista, ¿no? Unidad Popular. Todos ellos han jugado a tener una cuota de poder para beneficiarse y a la larga han sido, en otras palabras, los que les han ahorcado a los gobernantes de turno. Exactamente. Por eso lo que nosotros con nuestro colectivo buscamos, mi querido Clever y ciudadanía, es apoyar a la persona que está proponiendo la consulta popular y luego la constituyente. Es decir, al joven presidente que está 2 años en el poder, exactamente. Él está 2 años en el poder y nosotros creemos que todavía es muy prematuro como para dar resultados a las grandes problemáticas que tiene el Ecuador en cuestiones sociales, en cuestiones económicas. Vamos a eso, Víctor, ¿no? Parecería de que la ventaja del sí para una constituyente es amplia, ¿no? Parecería. Ayer veíamos, hasta ayer que se publicaron las encuestas de 2 encuestadoras serias, ¿no? Le daban una ventaja, la una de más de 20 puntos y la otra superior a los 20 puntos, ¿no? A ver, aquí está la Constitución. Decía Ramiro Rivera, quiero escuchar su comentario, que debería tomarse esta Constitución, la de 1998, como base, ¿no? Que tiene 284 artículos. Esta tiene 444 artículos más las disposiciones transitorias. Y decía Ramiro Rivera que se debería tomar esta, ¿no? Que se la hizo justamente pues, en la capital de la República como base para la construcción de la nueva Constitución, porque dice es mucho más sencilla, mucho más puntual, hay los 3 poderes del Estado, genera todavía, si hay garantías para la población. ¿Qué piensa usted?
Bueno, la Constitución del 2008 realmente es una constitución lirista, porque ponen tantísimos derechos, pero en la práctica no se han hecho realidad, Nada mi querido Clever. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, en la Constitución del 2008 vemos nosotros la famosa justicia indígena y la famosa resistencia, que no está nada definido ni nada regulado. Y eso ha servido para que nosotros como país seamos sometidos por un grupo pequeñísimo de gente que no piensan en país, sino que simplemente están pensando en privilegios políticos. La Constitución del 98 yo veo una Constitución realmente equilibrada, más sencilla, más sencilla, donde están los 3 poderes del Estado, 5 poderes. Yo no veo la razón. Yo pienso que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está por demás dentro del país. Yo pienso que tiene que desaparecer. La Corte Constitucional, o sea, ¿para qué? Si en la Corte Constitucional 9 personas ponen el pie y votan las leyes que el presidente de la República o la Asamblea Nacional promulga. Oiga, y dentro de ese punto de vista es interesante este debate que ya se está dando. Es decir, primero hay que esperar, lógicamente, hasta el 16. Pero en el supuesto de que gane el sí, usted ya tocó algo al respecto de estos beneficios, o yo diría de estos privilegios diferenciados para el sector indígena. No es que uno esté en contra del sector indígena, ¿no? Pero la gente piensa que esto ha sido utilizado no de la mejor manera. Por ejemplo, hay críticas del tema de la justicia indígena, ¿no? De ciertos beneficios adicionales que ellos efectivamente tienen, y se hablan de muchos beneficios que tienen, ¿no? Que sin embargo, antes que servir para que el sector indígena se fortalezca, han significado más bien que esos privilegios que tienen en la Constitución de Montecristi se reviertan en contra del que está gobernando. ¿Qué piensa usted? ¿Se deben mantener esos privilegios o cómo se debería manejar el asunto? Bueno, yo pienso que los derechos deben ser para los 18 millones de ecuatorianos, ¿sí? Nosotros vivimos en un Ecuador unitario. En la Constitución del 2008 se habla de plurinacionalidad. Eso ha sido mal interpretado para abuso. Realmente los hermanos indígenas eso lo interpretaron a su favor y piensan que ellos son un país pequeño dentro de un país grande. Es un país dentro tienen de su país. Propia justicia. La justicia indígena, al no estar normada, mi querido Clever, ellos entraron realmente por esa puerta pequeña, pero piensan de que ellos cometan el tipo de violación que cometan o el delito que cometan, van a ser juzgados con esa justicia de ellos. Bueno, y hay un montón, y hay denuncias respecto al mal uso de la llamada justicia indígena. No, es que al no estar normada, al no estar normada, mi querido Clever, ellos están mal utilizando, en vez de utilizar para beneficio de ellos, están realmente utilizando para perjudicar en gran manera al resto del 93% de los ciudadanos mestizos que no pensamos como ellos en muchos de los casos. Oiga, y lo que dijo Pacha Terán, sí escuchó el otro día, ¿no? Que sí, el presidente de la CONAIE tiene el mismo nivel que el presidente electo por votación popular en el Ecuador. ¿Qué piensa? Bueno, eso nos hace ver entonces a nosotros el pensamiento de ellos, ¿sí? Ellos hablan ya de sus propios territorios, tienen ya su propia justicia, tienen ya su propio presidente, tienen con la ley de aguas que se les dio, solamente les daría falta ya el petróleo y el oro del Ecuador para ellos ser una república aparte. No, y eso es lo que de pronto en los análisis que se hace se trata de pulir, ¿no? Para que tengamos una constitución mucho más sencilla, en donde pues lógicamente sea la antesala para que las leyes se les apliquen con más fuerza, porque eso es lo que no está pasando. Bueno, yo insisto, nosotros vivimos en un país unitario, con marco constitucional único. Eso no significa que los hermanos de Pachacutic no tengan derechos, como los derechos tiene que tener el resto del pueblo ecuatoriano. Justamente para salir a esta entrevista yo veía el artículo 171, donde habla de la justicia indígena. ¿Ya? Habla de... Vamos a leerlo un poquito para tener claridad de lo que... Aquí está mi querido Clever. Artículo 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán, dice, sus funciones jurisdiccionales, es decir, habla de su territorio de ellos,
con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro del ámbito territorial, con garantía de participación. Es decir, ellos han abusado de este artículo y simplemente están cometiendo actos ilícitos y delitos en todo el Ecuador. Una de las demostraciones de ese abuso son los paros. Exactamente. Y se les fue de la mano. Es decir, Ya. el derecho a la protesta es un derecho universal. Está bien el derecho a protestar, pero no hacer lo que se ha hecho, pues, ¿no? 2 veces incendiaron Quito, paralizaron el país a cuenta de que esos derechos para ellos les da para hacer eso y mucho más, ¿no? Consecuentemente, yo creo que eso ya no puede seguir pasando en el país, pues, ¿no? Ya. El artículo 98 de la Constitución del Estado habla de la resistencia. Claro. Pero nosotros preguntémosle al señor Issa, al señor Vargas, al señor Pérez, primeramente el concepto clarísimo de lo que es resistencia. Porque Claro. si para ellos el concepto claro de resistencia es cerrar carreteras, Paralizar el país, que está paralizar prohibido el además en la país, misma Constitución. secuestrar policías, secuestrar militares, destruir bienes públicos, destruir bienes privados, Y eso es delito, pues. eso es delito, eso es Recuerda el Código Orgánico completamente. Integral, eso es O delito, sea, pues, ¿no? lo que Usted la no puede Consti- paralizar al país ni Lo tomarse que la las vías. Constitución les habla es otro tipo de resistencia. No, pues Tenemos se que entiende, tener cuidado, mi es la querido protesta de la Kleber. resistencia. Yo puedo protestar sin tener que paralizar vías, pues, ¿no? Puedo resistir a no estar de acuerdo, y ese es un derecho que tienen las personas, pero no puedo hacer lo que hicimos en este último paro, que a la larga resultó un fracaso y al mismo tiempo un daño a sectores económicos del país, ¿no? Exactamente. O sea, lo que los hermanitos indígenas están haciendo es actuando desde el resentimiento, actuando desde la división, desde la discriminación, se sienten discriminados ellos. ¿Eh? Para Pero- mí Pachacutic no es un sector pero es que- discriminado. Pero ¿qué van a ser discriminados? ¿No? Si tienen poder, pues, hombre. Toda la vida Mire- sacando también provecho, acuérdese usted, pues. Mire, hablemos nosotros de los derechos que tiene Pachacutic, sí. Ellos quisieron una ley de agua, se les dio, justicia indígena se les dio, territorio se les dio, con la reforma agraria del 79. Quisieron participar en la política, formaron Pachacutic. Tienen un montón de beneficios. Ellos ¿no? participan, es decir, en cada elección ellos participan en igualdad de condiciones. ¿Cuál es la desventaja de ellos en comparación con el resto de la política? Es las tesis que no han cambiado. Se quedaron con las tesis antiguas, se quedaron en la repartición de la riqueza, No, se quedaron con en el la- resentimiento con de el la resentimiento conquista, claro. social de la conquista, de que ellos son dueños del territorio. No han cambiado eso. Esa es la desventaja de ellos. Y de ahí desventaja en participación ciudadana, en participación política. No hay diferencia alguna con el resto del pueblo. No han tenido malos. Pero vea, hay dirigentes o hay indígenas que son prósperos, ¿no? Que ellos ven mal lo que está haciendo su propio sector indígena. Yo he escuchado varias veces al doctor Chango, que es de Muchurruna, él mismo dice, ¿no? Oiga, dice, si el indígena no es pobre, tiene tierras, ¿no? El tema es de que no aprovechan, ¿no? A cuenta de ese resentimiento, lamentablemente, que se le viene inculcando de toda una vida. Entonces, sus dirigentes, a la larga, los que lideran se terminan aprovechando, ¿no? Usted sabe cuántos de ellos en su momento han gritado y luego están de ministros, han tenido actuaciones incluso de actividades diplomáticas, varios de ellos, ¿no? Acordémonos nada más, no han sido fieles, sus dirigentes no han sido fieles y consecuentes a sus grupos. Mire, mi querido Kleber, vamos a la elección del 2021, donde el señor Yacu Pérez estuvo a 5,000 votos de pasar a la segunda vuelta electoral, y si pasa posiblemente, era el presidente de la ¿Qué tal República de presidente hubiese sido? en contra del correísmo. Pésimo, ¿Qué tal, pésimo. cuánto hubiese durado? ¿No? Y a ello voy yo. Mire, Pachacutic saca 27 asambleístas, ¿sí? Claro, 27. ¿Qué hicieron con esos 27 asambleístas? Claro. Mire, en el derecho civil hay una figura que se llama rendición de cuentas. Entonces el pueblo ecuatoriano les está tomando cuentas ahorita, en rendición de cuentas, ¿qué hizo Pachacutic con la votación que le dio para llevar 27 asambleístas? ¿Qué hicieron con esto? ¿Qué propusieron? ¿Qué hicieron? No, ¿A pues, quién se opusieron? ¿Llevaron propuesta? Además, se encontraron con el puesto sin ningún tipo de preparación. Fue el arrastre que les dio Yacu Pérez, ¿no? Yacu Pérez les llevó a los 27 pues, a la Asamblea Nacional. Y sin embargo no tenían un proyecto, se fueron desgranando. Acuérdese que de a poco fueron disminuyendo. Aquí mismo Sofía Sánchez fue parte, acuérdese, dejó Pachacutic. Y así por el estilo, varios de ellos más bien terminaron hasta, yo diría, negociando con el gobierno, ¿no? En su momento.
Entonces, esto, mi querido Kleber, nos hace pensar a nosotros. Recuerdo como hasta ahora, y eso fue Voz Populi, en videos y todo, donde la señora Rosa Serna, con micrófono en mano por altos parlantes, claro, ella llamaba a que roben y roben bien, no sean tontos, y si roban justifiquen, no se dejen coger con el dinero en las manos. Lo que nos hace pensar, Kleber, de que Pachacutic no está preparado ni moral ni emocionalmente para gobernar el país. Pero acuérdese, varios de ellos, hay otro que está preso todavía, ¿no? Por abuso sexual. Sí. Ya me olvidé el apellido, ¿no? También era parlamentario. Es decir, no solamente hay que estar preparado académicamente para ser parlamentario, hay que estar preparado psicológicamente. Hay gente que va a la asamblea y pierde la cabeza, ¿no? De la nada llegar a un cargo que es importante de ser parlamentario, hace que la gente pierda la noción del tiempo, del espacio y de lo que es su actividad, y sobre todo, pues, no se prepara para enfrentar y para defender a quien le dio el voto, que era en este caso Pachacuti. Eso es lo que ha pasado. Y sigue pasando, ¿no? ¿Cuántos son ahora de Pachacuti? 9. 3. 9. Pero ya 6 volaron. fueron expulsados, sacados, ha quedado solamente 3. Mire, lo que usted dice tiene mucha razón. El señor Pérez en el debate presidencial, él se jactaba, dice, yo estoy estudiado en una universidad estatal y tengo 3 maestrías, decía él. Maestría en derechos ancestrales, justicia indígena, derecho penal y todo lo demás. ¿Usted cree que eso garantiza algo? Pero yo creo absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada. Yo creo que tiene que, para militar en la política, y todo ciudadano, pienso yo, que tiene que tener una base moral, tiene que tener claridad mental, educación emocional y social. Mi querido Kleber. La educación que le inculcan desde su casa, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Los buenos modales, la ética, la moral, eso no le enseñan en la universidad. El señor Pérez cree que el país va a cambiar tapando carreteras, llamando a la división del país, es decir, discursos desde el hígado, desde el resentimiento. ¿Qué piensa usted de esa actitud, de todo? Porque realmente hay sectores que todo ven mal, todo es negativo, no hacen una sola propuesta. ¿Cuánto aportan para la salida del país en este momento? Mire, es que la extrema izquierda, mi querido Kleber, ellos realmente quieren es un gobierno mesiánico. Ningún gobierno les calza a ellos, ¿sí? Hablemos de Pachacuti. Pachacuti llega al poder con el coronel Gutiérrez. El coronel Gutiérrez les hace parte, les hace cogobierno a ellos. Les entrega 3 ministerios, entre ellos le entrega la Cancillería a Nena Pacari, le entrega el Ministerio de Turismo a Doris Solís y el Ministerio de Agricultura a Lucho Macas. Claro, claro. Adjunto a eso les da 7 subsecretarías, 7 viceministerios. Y lo simpático es que antes que ocupen los puestos que usted está manifestando, eran luchadores sociales, ¿no? Llegaron al poder, hasta la fecha no se les ha vuelto a escuchar. Entonces, para ellos no fue suficiente lo que Gutiérrez les dio. A los 2 meses de gobierno, ellos sacan un plan de gobierno alterno que han tenido debajo de los ponchos. Y le dice coronel Gutiérrez, ahora sí, a cumplir el plan de trabajo. Lucio dice, por ese plan de gobierno no votó el Ecuador. Y se fueron a la oposición hasta que le dieron el golpe de Estado. Claro. O sea, a la izquierda, incluido Pachacutic, no hay gobierno que le calce. Van a estar... Y cuando llegan al poder, ellos mal utilizan el poder en actos de corrupción, insisto, con los 27 asambleístas que solamente utilizaron para hacer una oposición a ciegas, una oposición torpe, nunca llegó propuesta. La coordinadora de Pachacuti, recuerdo como hasta ahora, le dijo, díganle a ese señor Lazo que nosotros queremos puestos de influencia y no de pasacafés. Acuérdese, ¿cómo se llama la señora que fue presente a la asamblea? La Guadalupe Llori. Ahí está un caso, ponemos al tanto, pues acuérdese, ¿no? Ahora es de Creo ya. Claro. Claro, no, y así es por el estilo. Es decir, uno saca como conclusión que lo que menos en este caso se fortalece es una propuesta ideológica seria, ¿no? Aquí se juegan, y yo diría en casi todos los partidos políticos, los intereses personales y qué puedo sacarle de provecho. Ojalá que podamos cambiar eso en el Ecuador, porque yo creo que es necesario, ¿no? Bueno, que no hayan los oportunistas. En el mismo gobierno de Novoa, vean la cantidad de oportunistas que hay, pues. Yo creo que estamos muy cerca de eso, mi querido Kleber. Mire usted la unidad popular del señor Escala y de la señora Pacha Terán. Pacha Terán.
ellos sacaron el 0,39% Claro. de la votación Creo que total. eran 50.000 votos. Promedio 50.000 votos. Haga cuenta que es una parroquia de Ricaurte o de Totoracoche. Claro, Sí. claro. Entonces, ellos prácticamente no tuvieron el respaldo popular, son los primeros de estar en la huelga, en reclamar los derechos. La señora Terán ha faltado el respeto al Ecuador, y no solamente al Ecuador, sino al presidente de la República, diciendo que ella puede ser la vocera del movimiento de las izquierdas y todo, y que el presidente, si le pide, ella está dispuesta a dialogar. Claro. Pero no va a pasar eso, pues. No. No va a pasar eso. ¿Usted cree que estamos frente a un escenario que es lo que a la gente le ilusiona de que haya un cambio en el Ecuador? Bueno, es que si nosotros vemos el panorama político, nuestro presidente Daniel Noboa vino a patear el tablero, ¿no? En el 2021, 27 asambleístas de Pachacuti, hoy 9. Partido Social Cristiano, 18 asambleístas, hoy 4. Izquierda Democrática, 18 asambleístas, hoy 0. Revolución Ciudadana, 49 asambleístas, hoy 49 asambleístas. Claro. Es decir, el panorama desde el 2021 a la actualidad, nuestro presidente ha venido es a cambiar, a quitarles espacio de poder a la izquierda revolucionaria, quisquillosa. Ahora, esto de Noboa es interesante porque ha habido, pues usted ha visto y escuchado ataques duros, sistemáticos. Él más bien ha tomado la actitud de no responder, ¿no? Que me parece una postura inteligente además, ¿no? Porque creo que lo que están buscando la oposición es que responda, ¿no? Que se enfrente. ¿Y a qué no le han dicho, pues, al señor, ¿no? Narcotraficante, ¿y a qué no le han dicho? Le han insultado y incluso se ha metido en su vida personal, ¿no? Que ya me parece grave. Y lo que me da la impresión ha logrado que más bien la población le vea con simpatía la actitud de no ser respondón a tanta agresión que efectivamente se ha hecho en contra de él. ¿Cuánto puede servirle eso a futuro? Muchísimo. Vea, el país está convulsionado, mi querido Clever. Yo aprendí un principio hace tiempo en la escuela de liderazgo, me enseñó un gringuito que era mi maestro. Él decía, conforme es el rey, es el reino. Si nosotros tenemos un padre gritón, maltratador, los hijos también van a adquirir esa costumbre, ¿no? Por convivencia, por redes neuronales, por asuntos del entorno familiar. Nosotros tuvimos un presidente violento desde el 2007 hasta el 2017, que en las cadenas sabatinas insultaba a todo mundo, ¿no? Insultaba a la oposición, descalificaba, les incriminaba, y por otro lado santificaba a los que están con él. El presidente Noboa es un presidente tranquilo, con mucho control emocional. Yo pienso que él no conversó con los sectores de Pachacuti porque Pachacuti dice, venga a conversar, pero te impongo, ¿sí? Venga a conversar, pero me firmas 10 puntos. Cuando el país no puede ni siquiera cumplir con 3 o 4 puntos por la situación económica que atraviesa. O sea, Pachacuti y nosotros vemos es un modelo que no pueden ellos imponer en las urnas a través del voto y lo quieren imponer a través de la fuerza con palo y piedra. Y eso realmente en esta sociedad del siglo XXI no se puede permitir porque no estamos en el siglo XV, pues. Creo que es parte de esos cambios en la propuesta si hay una nueva constituyente. Claro, es que no estamos, mire, no estamos en la época de la Inquisición donde le botaban a la hoguera por no pensar lo mismo. Lo que pasa es que siempre, mire que la propuesta de la plurinacionalidad en Chile sí fracasó, pues, ¿no? Sí. En la propuesta de Boric, que quiso cambiar la constitución, que es de Pinochet, la gente se dio cuenta, viendo lo que pasa aquí en el Ecuador, lo que pasa en Bolivia, y dijo, no, sigamos nomás con la de Pinochet, porque a la larga es la que ha funcionado bien más allá de todos los crímenes de esa humanidad y lo que haya hecho Pinochet. La gente dijo, no, pues esta es próspera, ha generado actividad, hay crecimiento económico permanente, le hemos llevado a Chile un periodo de desarrollo, y cambiar una constitución por cambiar tampoco nos da resultado. Quiero hacer escuchar algo que dijo Ramiro Rivera. A ver, Eddie, Ramiro Rivera, él manifiesta y le decía que él prefiere, y dice, ¿no?, que para cortar el tiempo, que esta constitución, la que tengo aquí todavía ya viejita, ¿no?, tengo como reliquia, de 1998, es la que se debe, en este caso, tomar como base. Escuchemos y usted comenta luego. Escuchemos a Ramiro Rivera, qué es lo que dijo.
para inspirarnos en ella. Lo ha dicho Francisco Rocha con inteligencia. La Constitución del 98. Revisen ustedes los nombres de esa Constitución. Fue gente de lo mejor que tenía el Ecuador, comenzando por la idea, la ADP, el socialismo Pachacuti, gente muy responsable, y casi el 95% de sus preceptos salieron por unanimidad. Y esto me lleva a pensar a un desafío que tendrán los próximos constituyentes. Los próximos constituyentes no tendrán que ir con la bandera de vida o muerte del vencido para humillar, del vencedor para humillar al vencido, sino con las banderas del acuerdo, de la tolerancia, de la apertura. Porque en el estatuto que ha formulado el jefe de Estado está la condición sine qua non, que las partes sustantivas de la nueva Constitución deberán ser aprobadas por las 2/3 partes de sus integrantes. Y además, ese proyecto aprobado deberá ser ratificado por un referéndum aprobatorio, de tal manera que todavía hay mucho camino por hacer. Lo que sí habría que esperar es que primero, como lo ha dicho aquí Merardo, la academia, los intelectuales, los medios de comunicación, los comunicadores, ustedes, los estudiantes, los colegios de profesionales, las facultades de derecho, formulen una cantidad de temas para que devenga en un debate nacional. Bueno, es lo que quiero escuchar su comentario de lo que dice, ¿no? Y en opinión de Ramiro Rivera, que es un hombre con una trayectoria limpia, en su momento hizo política en la democracia popular, le dice que tiene que ser esta, la de 1998, él opina, ¿no? Sugiere que es una constitución mucho más sencilla, 284 artículos, 3 funciones del Estado, mantiene muchos rasgos, y aquí él decía, ¿no? Hay gente que estuvo, el tema de seleccionar a la gente que vaya a una constituyente es importante. Aquí está, lista. Estuvo en esta constituyente Osvaldo Hurtado, ¿no? Marcelo Santos Vera, ahí falleció, también fue un parlamentario, ¿no? Ernesto Albán Gómez, Enrique Ayala Mora, Nicolás Castro Benítez, Ángel Polibio Chávez, ya muchos de ellos han fallecido, ¿no? Pero Alfredo Vera Rata, no sé si seguirá viviendo, fue también ministro en época de la izquierda democrática. Aparece Gustavo Vega, ¿no? Que son los que fueron en su momento seleccionados. Don Roque Sevilla, que es un empresario, un hombre bastante bien o muy considerado, sobre todo por sus características. Estuvo Claudio Malo, estuvo Nicanor Merchán, que es el director de Mercurio, Ricardo Novoa Bejarano, ¿no? Estoy hablando de algunos. Estuvo Lauro López, incluso de aquí, de la provincia de la Azuay, entre los que participaron Mario Minuche, que fue alcalde y prefecto de la provincia del Oro. Consecuentemente, el mismo César Ron, ¿no? Que estuvo de ministro, estuvo entre los que participó Franco Romero. Bueno, aquí está la lista de quienes participaron. Consecuentemente, la pregunta, ¿es importante la selección de quienes vayan? Insisto, ya comentamos algo al respecto, de quienes vayan a ser la constituyente, porque no vayamos a caer que comiencen los partidos políticos a postular nuevamente a gente mediocre que para que vaya a formar una constitución. Estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Qué dice usted? Eso es algo real, mi querido Clever. Ahí falta en esa lista el señor León Roldós. No, ese estuvo en anterior. Nosotros vemos... A ver, en esta vale la pena que... Nosotros vemos los nombres que usted ha dado aquí, claro, son unos que representan al sector empresarial, otros a la prensa, otros son catedráticos universitarios. Gustavo Beger, rector de la Universidad de Cuenca. Para ir a hacer una constitución del Estado tienen que ir realmente personas conocedoras del tema, mi querido Clever, y no personas que aparecieron anteayer en la lid política. Mire, aquí está la del 2008. Usted mencionaba a León Roldós. Ellos ni siquiera se fueron, ¿no? Porque vieron que ellos ya... Acuérdense que denunciaron, ya estaba construida la... No. Desde aquí, y claro, no estuvo Mae Montaño, que era una mujer valiosa también, doña Mae Montaño, no estuvo Marta Roldós, no estuvo el coronel Luis Bolívar Hernández, que falleció hace poco, y tampoco estuvo León Roldós. Y hay una lista que dijeron no, es decir, no es que esta constitución de Montecristi se la aprobó de una manera unánime, ¿no? Aquí estoy demostrando que hay mucha gente que dijo no. Es que mire,
Es sencillo suponer de que la Constitución del 2008 de Montecristi vino ya preelaborada de algún lado. Sí, claro, eso se denunció. porque en 4 o 5 meses es imposible empezar desde cero una Constitución del Estado, ¿no es cierto? El señor que escuchamos recién, el video, Ramiro Rivera, el señor propone de que tomemos como ejemplo la Constitución ¿De 98? del 98. Es una excelente idea. ¿Por qué? Porque número 1 no vamos a empezar de cero y número 2 tenemos que seleccionar y rescatar lo mejor, la esencia. ¿Para qué? Para hacer una constitución de equilibrios, donde ningún sector del Estado, por más plurinacional que sea, tenga privilegios sobre los demás seres humanos. Bueno, en todo caso, aquí habían algunos comentarios al respecto, ¿no? Consecuentemente, saludos a Jaime Grijalva, Diego Merchán, y a la gente que nos está, Hugo Guzmán, que nos están acompañando. Evidentemente, son ideas, pero pasemos lo del 16, ¿no? Que va a ser importante. ¿Qué ve usted, qué escenario ve para el próximo 16? Yo pienso, oiga, que la gente va a reaccionar. Yo pienso que cada político, mi querido Kleber, viene con fecha de caducidad. Después de que en nuestras manos tenemos nosotros las redes sociales, como es Facebook, como es Twitter, como es WhatsApp, los políticos ya no se salen con la suya y ya no mienten de forma sinvergonzesca, sin que eso les venga como que efecto boomerang. Sí, claro. Nosotros vemos que la fecha de caducidad de cada político cada vez es más corta. Sí. Mire usted, la izquierda democrática gobernó más o menos 30 años del Ecuador. Claro, Partido Social Cristiano, 40 años. Democracia Popular, más o menos 30 años en el poder. Que la Revolución Ciudadana está de ya. salida. Entonces, la Revolución Ciudadana está de salida ya. Se está jubilando ya, cada vez tiene menos credibilidad. La gente se da cuenta ya que ellos tomaron la violencia como parte política. No hay propuesta para el país. Hay oposición por oposición. Y los sectores de la izquierda extrema, peormente todavía, Kleber. Imagínense usted que la izquierda extrema en el país sacó menos del 6% de votación en las elecciones del 2025. En todo caso, yo creo que hay que esperar. Estamos en cuenta regresiva a 9 días de este proceso electoral. Ayer se publicaron un par de encuestas de Sedactos y otra de Clima Social, que son, yo diría, 2 empresas que además están calificadas para un exit poll y para hacer, en este caso, información para este próximo 16. Nuestra recomendación, por supuesto, a la gente, vote sí o no, pero hágalo con reflexión, que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Que la gente reflexione y no se deje llevar por las, sobre todo, por esa actitud agresiva en las redes sociales, en donde pues el insulto, la agresión, no es un elemento como para que nos lleve a votar. Tiene que ser la reflexión. Usted tiene toda la información, ingrese en la página del CNE, ahí va a encontrar los anexos y todo eso, para que en base a eso vote sí o vote no. Yo creo que al país le hace falta educarse y reflexionar sobre lo que queremos. Caso contrario, si nos dejamos llevar por el tema propagandístico, vamos a seguir fracasando. ¿Algo más que quiera decir ya en la parte final, Víctor? Bueno, sí, aquí tengo yo las 4 preguntas que el presidente Noboa propone al Ecuador, ¿no? Es sencillísimo de entender y yo pienso que la persona con 2 dedos de frente va a elegir por qué votar. Está clarísimo, no hay nada confuso. Pregunta número 1, ¿quiere usted que se prohíba el impedimento de bases militares en el Ecuador con propósitos militares? ¿Para qué? Para ayudar a luchar en contra del crimen que ya no es local, sino es un crimen transnacional, porque el presupuesto del Estado, entiendo, ya no es suficiente. El Ecuador gasta cerca de $2.000 millones, mi querido Kleber, en la lucha en contra de la delincuencia organizada, que es una temeridad de dinero, ¿no? Que tiene que ir a lo mejor a salud, educación. Entonces, las bases militares son netamente para dar un apoyo al Ecuador en contra del crimen organizado. Pero claro, sí, en esta pregunta. ¿Está de acuerdo ustedes en pagar campañas y todo lo demás con el dinero del Estado? No. ¿Sabe por qué? Porque hay partidos políticos, insisto yo, por ejemplo, esta Unidad Popular, en las encuestas de ellos ya saben que van a sacar menos del 1%. Oigan. Pero igual participan, como no es dinero de ellos. Ya, decía Lucio Gutiérrez hace un rato que le pusimos, ¿no? Que parecía, más que político, parecía que estaba muriéndose de frío en algún lado de Quito, ¿no? Él decía de que no les deben quitar ese dinero, está furioso él, ¿no? Porque eso significa formar. ¿Cuándo han formado pues, los partidos políticos nuevos líderes, nuevos políticos? Si usted sabe que, por lo general,
han sido mafias las que han manejado la política, los que se han ido cambiando. Usted ve a quienes están en la política, a diferencia posiblemente de ADN, que es una nueva sangre de políticos, pero el resto, oiga, en Pachacuti, en el Partido Socialista, siguen los mismos y los mismos en la Revolución Ciudadana. Hay gente que está 20 años en la política, ¿no? Entonces Lucio decía, yo estoy en contra porque ese dinero no servía para formar nuevos cuadros políticos. ¿Cuándo han formado? Pues, ¿no? Consecuentemente, ese es un razonamiento que también tiene mayor aceptación del pueblo para que ese dinero, que no es poco dinero, sirva más bien para otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, siga con las preguntas. Sí. La tercera pregunta, ¿está de acuerdo usted bajar de 151 asambleístas a 80? Por supuesto, de cajón, sí. Porque mientras más asambleístas son, más pelean, más cuotas de poder. Y sobre todo hay que medir, oiga, ahí dentro de la asamblea. Hay que medir calidad, pues, ¿no? Sí. Yo creo que allí también tiene que haber un reglamento, porque no puede, oiga, aquí hay más requisitos para ser conserje que para ser asambleísta. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero claro. Usted claro. vea la mediocridad en la Asamblea Nacional. Alguien va a pedir un puesto para ser guardia de un local comercial, por lo menos tenga el título de bachiller. Y el récord policial. Y claro, y se va a la Asamblea. Usted ve quiénes están, pues, hombre. Ni siquiera le piden que sea ciudadano nada más, ¿no? Y que sea menor de edad, y tenemos un montón de bobos. Allí sí tenemos un montón de gente que no sabe, que está ganando buen sueldo a cambio de nada, ¿no? Vamos con otra pregunta. La pregunta número 4. ¿Quieren ustedes que se instale una asamblea constituyente para reformar la Constitución? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es una camisa de fuerza que no permite gobernar en libertad al Ecuador. Sí, pues, de cajón. ¿Ya? Está claro su postura a nombre del colectivo Ecuador Libertario. Veamos una a propósito. Está aquí Christine Noen, ¿no? Están buscando el escenario donde posiblemente no están hablando, ojo, de bases militares. Están hablando de lo que se llama Homeland Security, ¿no? Que es una especie de destacamento, no necesariamente una base militar. Y la señora Christie, con el presidente y lógicamente asesores de seguridad, visitaron Salinas, en donde, escuchen esto, si es que el pueblo apoya bases militares, no se está hablando de Galápagos, ¿no? Allí podrían colocar, dicen, un destacamento llamado Homeland Security, ¿no? Que no es otra cosa que un lugar donde van 20, 30 miembros especializados de fuerzas especiales, valga la redundancia, de los Estados Unidos, y que van a generar un control. Les dan, lógicamente, eso no se llama, como están diciendo, nos están golpeando, nos están quitando la soberanía, ¿no? Veamos este video, por favor, en donde efectivamente la visita de Christie Noem estuvo con el presidente, con los ministros de Defensa y del Interior. Veamos esto ya casi en la parte final. Gente, no es cualquiera, ella es secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Y una de las urgencias del Ecuador, queridos amigos, es el tema de la seguridad. No es tan sencillo como a veces, con mala intención, pintan los asambleístas que no hay seguridad. Oiga, se están matando entre bandas delincuenciales, ¿no? Entendamos, lo que pasó aquí en Cuenca es lamentable, por supuesto, porque es una banda que ataca a través de sicarios. De la otra banda se están peleando por el tema de la venta de la droga aquí en la ciudad de Cuenca, que a propósito se consume bastante aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Ese es el tema. A ver, escuchemos lo que dice el ministro. Estratégico de salida hacia el Pacífico. Hoy la secretaria de Seguridad, vamos a continuar con la visita que comenzó la tarde de ayer aquí en la base, darle el conocimiento necesario sobre este punto estratégico aquí en Salinas. Semanas atrás tuvimos dos golpes importantes que hicimos con los Estados Unidos. Uno fue pues la incautación de 10 toneladas de droga en alta mar, y el otro la incautación de armamento también que se hizo, que venía hacia el Ecuador. Este es un punto estratégico donde tenemos la cercanía para hacer las operaciones contra, sobre todo los grupos delictivos, contra el terrorismo que quiere o trata de afectarnos aquí al Ecuador.
es un punto fundamental, es un lugar estratégico, el Ecuador, y sobre todo la decisión del presidente Daniel Noboa de enfrentar los grupos criminales. Esa decisión en la región es importante para poder combatir a estos grupos. Y yo creo que ya tengamos una segunda visita de la Secretaria de Seguridad con toda su delegación es un paso importante para el Ecuador. Definitivamente somos los que tenemos la decisión de combatir a los grupos de narcotráfico y terrorismo. Eso es fundamental. Esta alianza entre países que queremos sacar adelante este combate es importante. Y yo creo que Estados Unidos es un aliado fundamental, es la primera potencia mundial, y que Ecuador esté trabajando junto a ellos es un gran paso para nosotros. Los ecuatorianos quieren seguridad y eso es lo importante. Y al querer seguridad tenemos que estar con quienes queremos combatir la inseguridad, y los Estados Unidos es un aliado fundamental. Hay aquellos que quieren tratar de convencer de que no es necesario esta alianza, pero quienes trabajamos día a día sabemos de lo importante que es este combate contra el narcotráfico y contra el terrorismo, y que tenemos que estar aliados no solamente con Estados Unidos, sino con muchos países que estamos en esta lucha. Bueno, el día de hoy estamos en la base de Salinas y el propósito es recorrer diferentes instalaciones. Como sabemos, el narcotráfico mayormente afecta a todas las provincias que son costeras. Por eso las bases que estamos recorriendo, la base Manta, la base Salinas. El tener una base de seguridad nacional definitivamente va a ayudar, a apoyar a la provincia, no solamente en seguridad, sino también en desarrollo. Básicamente es ver qué facilidades brinda la base. En las dos hay pistas de aterrizaje, de acceso al mar, pero sobre todo lo que tenemos es mucho espacio para poder, si es necesario, desde cero hacer una instalación que sea beneficiosa para estas actividades. Definitivamente la visita es un éxito. La verdad es que tenemos objetivos que son comunes, nos hemos hecho partícipe de esa información, estamos claros en que tenemos que actuar de manera consolidada para enfrentar al narcotráfico. El narcotráfico es un problema que afecta a muchos países alrededor del mundo, y en esta zona del Pacífico definitivamente Ecuador y Estados Unidos son uno de los más afectados. Sí, ya hemos conversado sobre los medios y equipos que harían falta para que este combate que estamos llevando contra el narcotráfico lo podamos hacer de una forma aún más efectiva. Bueno, muchos dirán, y lógicamente el correísmo, nos están agrediendo la soberanía, dice, ¿no? Desde ese punto de vista, mientras más países nos ayuden, nosotros no tenemos capacidad financiera, ni siquiera para tener un radar, ¿no? Ni siquiera para tener un radar. Y aquí, carambas, esta ayuda es bien vista. Así es que los que están en contra de ello no le quieren al Ecuador, ¿no? Recordemos que los chinos y muchos países nos saquean la riqueza marítima, por ejemplo. ¿Cómo se roban? Y hasta somos tan malos ecuatorianos algunos, los que están, ¿no?, por ese sector, apoyando este tipo de actividad, hasta les venden diésel y les venden combustible para que los barcos, con dinero de los ecuatorianos, con combustible subsidiado, puedan seguir saqueando al Ecuador. Así es que es evidente que las cosas se tienen que manejar de la mejor manera. No sé qué piensa usted ya en la parte final. Bueno, la soberanía del Ecuador, eso no se va a violentar. El Ecuador es un país soberano. Simplemente la ayuda que va a venir de los Estados Unidos tiene que ser bien vista, ¿no? Porque viene a ayudarnos a combatir el crimen organizado, que ya no es un pandilla urbana. Con tecnología. Hablamos de que es ya un crimen transnacional, vienen con tecnología, vienen, no va a costarle un solo centavo al Ecuador, y realmente los que se oponen a esto son personas que no aman el Ecuador, sino realmente están disfrutando de privilegios, de la violencia, los que llaman a la división del país, a los que no quieren el progreso del país, mi querido Clever. No solamente es eso, ¿no? Yo creo que están cuidando lo que han hecho, el daño que le han hecho al país, ¿no? Usted sabe que muchos se volvieron millonarios, ¿no? Y están impulsando que la impunidad siga reinando en el Ecuador, porque muchos saben que si el país cambia, van a ponerse al susto o van a tener que poner en picada a algún lado, ¿no? Porque, claro, si alguien roba, va a defender lo robado, pues, ¿no? Y aquí sí le han saqueado a nuestro querido Ecuador. En el tema del narcotráfico es necesario que utilicemos, no es suficiente, ¿no? Bien dice Víctor, este es un problema transnacional, ¿no? Todo eso tiene influencia. Lo que está pasando en Venezuela, si mañana logran sacar al señor Maduro y llevarle a una cárcel,
Eso va a ayudar para que baje bastante la tensión sobre el tema de narcotráfico a nivel de la región. Esto ya no puede seguir así, necesitamos un país próspero. Gracias, Víctor. En la parte final, ¿algo más que quiera agregar? Sí, a los ciudadanos que nos miran a través de YouTube y nos escuchan a la vez, hacerles un llamado a votar con alegría, hacerles un llamado a votar en esta fiesta democrática que es el 16 de noviembre. Y entender de que esto no es un proyecto del presidente de la República, no. Él es un proponente nada más, mi querido Kleber. Este proyecto de consulta popular y llamada constituyente tiene que ser un proyecto de país para defender los sagrados derechos que nosotros tenemos. Entender que el grado más alto de derecho del ciudadano es vivir en libertad, pues mi querido Kleber, vivir en paz, en tranquilidad. Así es. Tratar de recuperar el Ecuador que era 20 años atrás, donde nosotros podíamos caminar con los niños. Nuestra cuenca misma. Sí, nuestros niños puedan ir a la escuela, ir a un parque a disfrutar y no ser agredidos por la delincuencia común, pues. Así es. Gracias y a las órdenes siempre, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Kleber. Un saludo a la gente que nos mira y nos escucha a través de este medio.